El dinero se escapa en silencio. Llega el verano, sube la temperatura y aparece ese miedo familiar cuando abres la factura eléctrica. No importa cuánto trabajes, no importa cuánto ahorres. Siempre parece existir otra cuenta esperando. Ahora imagina una vieja cochera perdida entre campos secos. El aire afuera quema la piel. El metal cruje bajo el sol. Un pequeño aire acondicionado vibra contra una pared desgastada. Huele a polvo caliente y aceite viejo. Una luz dorada entra por una ventana cubierta de tierra. Entonces ocurre algo extraño. Ese aparato común empieza a enfriar como si estuviera conectado a una instalación que costó miles de dólares. No hay magia, no hay dispositivos secretos, no hay tecnología extraterrestre. Tampoco existe una conspiración imposible detrás de todo esto. Lo que verás funciona gracias a principios térmicos conocidos desde hace generaciones. Y antes de emocionarte demasiado, hay algo importante. Esto no eliminará por completo tu consumo eléctrico. Tampoco convertirá tu casa en una mansión autosuficiente. Sin embargo, algunos experimentos sorprendentemente simples cuestan menos de $40. Entonces surge una pregunta inquietante. ¿Y si el verdadero avance no fuera una nueva tecnología, sino recordar algo que ya habíamos olvidado? La primera vez que escuché hablar de este truco, pensé que era otra exageración de Internet. Había visto promesas absurdas antes. Aparatos milagrosos en inventos imposibles, sistemas que prometían enfriar casas enteras sin gastar energía. Pero algo era diferente. Las personas que hablaban de esta idea no parecían vendedores. Eran mecánicos retirados, agricultores y aficionados a la refrigeración. Gente práctica, gente acostumbrada a resolver problemas con herramientas reales. Eso despertó mi curiosidad. ¿Qué habían descubierto? ¿Por qué seguían hablando del mismo principio una y otra vez? Mientras investigaba, encontré una historia repetida en distintos lugares. Cada verano ocurría lo mismo. Familias atrapadas entre temperaturas extremas y facturas cada vez más altas. Algunos reducían el uso del aire acondicionado, otros soportaban noches incómodas, y unos pocos experimentaban con soluciones poco conocidas. Lo sorprendente era que varios reportaban resultados parecidos. Menos esfuerzo del compresor, menor consumo eléctrico, mejor rendimiento durante los días más calurosos. Antes de seguir, si te interesan las soluciones prácticas que desafían las ideas convencionales, suscríbete ahora. Lo que viene después explica por qué algo tan sencillo puede generar tanta discusión. La verdadera importancia de este tema no está solamente en ahorrar dinero. Se trata de comprender cómo funcionan realmente los sistemas que usamos todos los días. La mayoría de las personas piensa que un aire acondicionado crea frío. En realidad, mueve calor. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la forma de ver el problema. Cuando entiendes eso, empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Y aquí aparece una contradicción interesante. Muchos hogares invierten miles de dólares intentando mejorar sus equipos. Sin embargo, a veces el mayor beneficio proviene de ayudar al sistema a deshacerse del calor de manera más eficiente. Parece demasiado simple, y precisamente por eso resulta tan intrigante. La historia detrás de esta idea comenzó mucho antes de los modernos sistemas de climatización. Durante siglos, las personas buscaron formas inteligentes de mantenerse frescas. Algunas civilizaciones construían estructuras subterráneas, otras aprovechaban corrientes de aire naturales. Incluso existían diseños arquitectónicos pensados para reducir el calor antes de que entrara a las viviendas. Luego llegó la era industrial. Con ella aparecieron nuevas máquinas capaces de controlar la temperatura de manera artificial. Los avances fueron impresionantes. Sin embargo, algo curioso ocurrió. A medida que los sistemas mecánicos se hicieron más populares, muchas técnicas relacionadas con el aprovechamiento del entorno fueron perdiendo protagonismo.
Décadas después, ingenieros y científicos desarrollaron tecnologías que utilizaban la temperatura relativamente estable del suelo para mejorar la eficiencia térmica. No era ciencia ficción, era física aplicada. El principio era sencillo. Debajo de la superficie terrestre, las temperaturas cambian mucho menos que en el aire exterior. Durante una ola de calor, el suelo suele permanecer considerablemente más fresco. Esa diferencia puede convertirse en una ventaja enorme. Con el tiempo nacieron sistemas geotérmicos completos. Funcionaban bien, eran eficientes, pero también requerían perforaciones, instalaciones complejas y presupuestos elevados. Entonces apareció una pregunta inevitable. ¿Sería posible aprovechar parte de ese beneficio sin construir una infraestructura gigantesca? Algunos técnicos comenzaron a explorar alternativas más accesibles. No buscaban reemplazar los sistemas geotérmicos profesionales. Querían capturar una pequeña parte de la misma ventaja térmica. Esa búsqueda llevó a experimentos sorprendentes. Algunos utilizaban depósitos de agua, otros enterraban tuberías sencillas, otros combinaban ambos métodos. Lo fascinante es que todos perseguían la misma meta: reducir la carga térmica que soporta el equipo principal. En otras palabras, ayudar al aire acondicionado antes de que tenga que trabajar al máximo. Lo que parecía una idea moderna resultó estar conectado con conocimientos desarrollados durante generaciones. Y cuanto más se profundiza en esta historia, más evidente se vuelve algo inesperado. Muchas veces las innovaciones más interesantes no nacen de inventar algo nuevo, nacen de observar principios antiguos desde una perspectiva diferente. Para entender por qué este truco llama tanto la atención, primero debemos simplificar el funcionamiento de un aire acondicionado. Imagina una cadena de trabajo. El sistema recoge calor desde el interior de la vivienda. Después transporta ese calor mediante refrigerante. Finalmente intenta expulsarlo hacia el exterior. Ahí aparece el punto crítico. Cuando el aire exterior está extremadamente caliente, eliminar calor se vuelve más difícil. Es como intentar enfriar una taza de café usando agua tibia. Funciona, pero requiere más esfuerzo. Ahora aparece el concepto central. El agua absorbe calor con mucha más eficacia que el aire en muchas situaciones prácticas. Por eso los radiadores, los sistemas industriales y numerosas instalaciones térmicas utilizan líquidos para transportar energía. Algunos aficionados descubrieron que podían crear un intercambio adicional de calor alrededor de ciertas partes calientes del sistema. La idea no consiste en perforar tuberías refrigerantes ni alterar componentes internos. El objetivo es transferir parte del calor hacia otro medio antes de que el equipo tenga que disiparlo completamente por sí solo. Cuando esa transferencia ocurre correctamente, la temperatura puede disminuir. Y cuando la temperatura disminuye, el compresor suele trabajar con menos esfuerzo. Aquí aparece una sorpresa importante. No se trata de convertir un aire acondicionado común en una máquina mágica. Sigue siendo el mismo aparato. Sigue consumiendo electricidad. Sigue teniendo límites físicos. Sin embargo, pequeños cambios en las condiciones térmicas pueden producir diferencias apreciables en el rendimiento. Piensa en un corredor. Si corre bajo un sol abrasador, se fatiga más rápido. Si corre con una ligera brisa fresca, mantiene el ritmo durante más tiempo. El principio general es parecido. La clave está en gestionar el calor de forma más inteligente. Y aunque la explicación parezca sencilla, muchas personas nunca escuchan hablar de estos conceptos porque normalmente la atención se concentra en la potencia del equipo y no en la eficiencia del proceso completo. Ahí es donde esta historia empieza a volverse realmente interesante. Llegamos a la pregunta que todos esperan: ¿cuánto podría costar una versión básica de esta idea? Los materiales varían según la región, pero muchos proyectos caseros utilizan elementos relativamente económicos. Un recipient resistente, tubería de cobre en conectores sencillos, material para fijación. En algunos casos también se incorpora una pequeña bomba de
circulación. Dependiendo de lo que ya tengas disponible, el presupuesto puede mantenerse sorprendentemente bajo. Pero aquí viene el detalle importante. El ahorro real depende de muchos factores: clima local, humedad, temperatura del agua, calidad del aislamiento de la vivienda, estado del aire acondicionado. Nadie puede prometer una cifra universal. Cuando escuches porcentajes espectaculares, conviene mantener el escepticismo. Lo razonable es pensar en mejoras graduales, no milagros instantáneos. Aún así, existe una razón por la que tantas personas siguen investigando estos sistemas. Durante los días más extremos del verano, cualquier reducción en el esfuerzo del compresor puede resultar valiosa. Menos tiempo trabajando al límite suele traducirse en una operación más cómoda. Algunas pruebas informales reportan descensos apreciables en el consumo. Otras muestran mejoras más modestas. Ambas situaciones son perfectamente posibles. Además del ahorro potencial, aparece otro beneficio interesante: el aprendizaje. Comprender cómo fluye el calor dentro de un sistema cambia la forma de tomar decisiones futuras. Muchas personas descubren que mejorar el aislamiento, reducir filtraciones de aire o sombrear ciertas áreas produce efectos tan importantes como comprar equipos más grandes. Esa es una lección poderosa. A veces el rendimiento no depende únicamente de la máquina, depende del entorno completo. Y justo cuando parece que todo está claro, surge una nueva pregunta. Si el concepto tiene fundamentos físicos razonables, ¿por qué no vemos soluciones parecidas en todas partes? La respuesta resulta más compleja de lo que parece. Aquí encontramos el punto más polémico de toda la historia. Algunas personas afirman que estas ideas fueron ocultadas deliberadamente. Esa afirmación merece cuidado. No existen pruebas sólidas de una conspiración global diseñada para esconder principios térmicos básicos. Sin embargo, sí existe otra explicación mucho más realista. Los mercados suelen favorecer soluciones estandarizadas. Los fabricantes necesitan productos consistentes. Los instaladores requieren procedimientos claros. Los reguladores buscan sistemas fáciles de evaluar. Todo eso tiene sentido. El problema aparece cuando las alternativas pequeñas quedan fuera del radar, simplemente porque no encajan dentro de los modelos tradicionales. Imagina a un técnico promedio. Su trabajo consiste en instalar, reparar y mantener equipos específicos. Normalmente sigue protocolos establecidos. No está investigando experimentos caseros cada fin de semana. Por eso muchas ideas circulan durante años entre aficionados sin llegar al público general. También existe un factor económico evidente. Los sistemas geotérmicos profesionales ofrecen beneficios reales, pero implican obras importantes. Eso eleva los costos. En contraste, los proyectos domésticos suelen perseguir mejoras parciales mediante inversiones mucho menores. Son categorías diferentes. Compararlas directamente puede generar expectativas irreales. Aquí aparece una tensión interesante. Algunas personas descartan cualquier alternativa económica sin analizarla. Otras creen cualquier promesa porque desean ahorrar dinero. Ninguno de los extremos ayuda. La posición más útil está en medio. Evaluar resultados, medir temperaturas, observer consumos, comparar datos. Ese enfoque elimina gran parte del ruido, porque al final la física no responde a opiniones, responde a condiciones reales. Y precisamente cuando parece que hemos encontrado una solución sencilla, aparece el obstáculo más importante de todos. La mayoría de los proyectos fallan por un error sorprendentemente común. El error más frecuente no tiene relación con herramientas costosas ni conocimientos avanzados. Tiene que ver con la impaciencia. Muchas personas intentan maximizar el enfriamiento sin entender los límites del sistema. Ven una temperatura más baja y asumen que siempre significa algo mejor. No necesariamente. Los equipos de refrigeración están diseñados para operar dentro de rangos específicos. Si ciertas partes se enfrían demasiado,
pueden aparecer problemas de funcionamiento. Por eso los proyectos responsables incluyen monitoreo constante, termómetros infrarrojos, observación cuidadosa, ajustes graduals, nunca cambios extremos realizados a ciegas. Otro error común consiste en ignorar la seguridad física. Un recipiente lleno de agua puede pesar cientos de kilos. Una instalación improvisada puede volverse inestable. Las conexiones mal protegidas pueden generar humedad donde no debería existir. Estos detalles parecen aburridos, sin embargo, son precisamente los que determinan si una idea funciona durante años o fracasa en pocos días. Existe además una equivocación conceptual muy extendida. Algunas personas creen que el objetivo es enfriar todo lo posible. En realidad, el objetivo es optimizar el intercambio térmico sin perjudicar al equipo. Esa diferencia cambia completamente el enfoque. Los mejores resultados suelen provenir de ajustes moderados y bien controlados. Aquí aparece una revelación interesante. Los proyectos exitosos rara vez parecen espectaculares. No tienen luces llamativas. No producen efectos dramáticos. Funcionan porque respetan principios básicos. Y cuanto más simple es el diseño, más fácil resulta mantenerlo. Esa simplicidad es precisamente lo que desconcierta a muchas personas. Esperan una tecnología revolucionaria. Encuentran física elemental aplicada con inteligencia. Pero todavía queda una pregunta importante. ¿Hasta dónde puede llegar realmente esta estrategia antes de encontrar sus límites? La respuesta honesta es que los límites existen y son más importantes de lo que muchos videos sugieren. Este tipo de solución no reemplaza un sistema geotérmico profesional correctamente diseñado. Tampoco transforma un aire acondicionado viejo en un equipo de última generación. Si la vivienda tiene mal aislamiento, seguirá perdiendo energía. Si el equipo está deteriorado, continuará teniendo problemas. Además, el rendimiento depende enormemente del entorno. Un clima seco puede comportarse diferente a uno húmedo. Una fuente de agua fresca ofrece ventajas distintas a un depósito que se calienta rápidamente. Incluso la ubicación del sistema influye. Estas limitaciones no reducen el valor de la idea. Al contrario, la vuelven más creíble. Cuando una propuesta reconoce sus restricciones, resulta mucho más confiable. También conviene recordar que cada modificación implica responsabilidad. Antes de implementar cualquier proyecto, es recomendable verificar normativas locales, requisitos de seguridad y compatibilidad con el equipo existente. La meta debe ser mejorar el rendimiento, no crear riesgos innecesarios. A pesar de todo, existe algo difícil de ignorar. La lógica detrás del concepto sigue siendo sólida. Reducir la carga térmica puede ayudar al sistema. Aprovechar temperaturas más bajas puede generar beneficios. Utilizar recursos sencillos puede disminuir costos. Ninguna de esas afirmaciones es extraordinaria. Son aplicaciones razonables de principios conocidos. Y justamente por eso esta historia continúa atrayendo atención. Porque no promete milagros, propone comprender mejor cómo funciona la energía que usamos todos los días. Cuando llegamos a este punto, la gran pregunta deja de ser cuánto dinero puede ahorrar alguien. La pregunta cambia completamente. ¿Qué ocurre cuando empezamos a observar nuestros sistemas cotidianos con ojos más curiosos? Al final, el verdadero descubrimiento no es un tambor lleno de agua, tampoco una bobina de cobre, ni siquiera una reducción potencial en la factura eléctrica. El descubrimiento es mucho más profundo. Durante años, muchas personas asumieron que la única respuesta al calor era comprar equipos más grandes, más potentes y más costosos. Sin embargo, esta historia muestra otra posibilidad. A veces el avance consiste en mejorar las condiciones de trabajo del sistema que ya tenemos. Eso cambia la conversación. De repente aparecen nuevas preguntas. ¿Dónde se pierde energía? ¿Qué temperatura estamos ignorando? ¿Qué recurso disponible podría ayudarnos? La respuesta no siempre será la misma. En algunos hogares tendrá sentido experimentar.
cuidadosamente con intercambios térmicos adicionales. En otros será mejor invertir en aislamiento. En otros, la solución estará en la ventilación o el sombreado. Lo importante es entender que la eficiencia rara vez depende de un solo componente. Surge de la relación entre todos ellos. Si decides explorar este tipo de proyectos, hazlo con expectativas realistas. Espera aprendizaje, espera pruebas, espera ajustes. No esperes magia. La física recompensa la paciencia mucho más que el entusiasmo impulsivo. Y quizá esa sea la lección más valiosa de todas. El conocimiento útil no siempre llega envuelto en productos caros o campañas gigantescas. A veces aparece en una vieja cochera, entre herramientas gastadas, donde alguien observa un problema común y se atreve a hacer una pregunta diferente, porque tal vez el futuro no pertenezca únicamente a quienes compran tecnología nueva, tal vez también pertenezca a quienes redescubren principios simples que estuvieron frente a nosotros todo el tiempo.